cuando estamos mi esposa y yo en casa, siempre decimos que es un día de oso, porque nos metemos adentro y salimos ni en broma. Y nos gusta mirar tal vez alguna peliculeja de acción, pero algo mejor que una película de acción tenemos hoy, en este capítulo 8, el libro de Josué, que vamos a seguir estudiando. Así que abrimos nuestras Biblias allí en Josué, capítulo 8. Al parecer, el primer intento de derrotar a Jai, como bien nos enseñó Freddy la semana pasada, se realizó sin consultar a Dios. Porque si hubieran consultado a Dios, se hubieran enterado del pecado de Acán. Pero al no consultar y al tomar la situación en sus manos, se produjo que fueron sin saber la historia de ese pecado que los inhabilitaba y que había retirado la presencia de Dios del campamento y del ejército. Y bueno, fueron, como se dice vulgarmente, fueron por lana y salieron trasquilados, ¿no? Porque incluso no solo que fueron derrotados militarmente, sino que murieron 36 personas, que no es un gran número, pero que ciertamente para las personas que perdieron a sus familiares, hijos, padres, hermanos, es un número gigante, ¿verdad? Así que luego de una gran victoria, esa victoria fenomenal que vimos en Jericó, se encuentra ahora esta derrota inusual que vimos la semana pasada y un poco vergonzosa. Lo increíble de este asunto es que podemos aprender en este capítulo que ese es un peligro que corremos todos y que nos pasa constantemente, porque la historia se empeña en repetirse. Siempre después de una gran victoria espiritual corremos el peligro de una derrota. ¿No les ha pasado a ustedes que hacen una muy buena, dicen, ay, hoy se ando bien con el Señor, y pum, paso siguiente? ¿Por qué? Porque todos tenemos esa tendencia tan natural a descansarnos o a dormirnos en los laureles. Esta expresión latina viene de cuando alguien conquistaba en las Olimpiadas alguna medalla o algún mérito, se le ponía una corona de laureles, ¿no? Entonces el atleta que se dormía en los laureles era que pensaba que siempre lo iba a tener en la cabeza, el próximo campeonato perdía y ya no los tenía. No hay que dormirse en los laureles. Bueno, esa falsa autoconfianza, esa quizás falta de dependencia permanente es lo que le sucedió a Israel y es lo que nosotros tenemos que aprender para que no nos suceda a nosotros mismos. Hoy veremos cómo Jai fue definitivamente derrotado, ahora sí, pero siguiendo instrucciones precisas de Dios, lo cual resalta que podemos confiar en Él para librar nuestras batallas. Está catalogada como una de las victorias históricas más sorprendentes de las guerras del mundo del Medio Oriente próximo, porque es quizás una de las pocas veces, o las primeras que se resaltan, no sé exactamente si sería la primera o no, que se ensaya esa pinza de aprisionar al enemigo como si le hacemos un sanguchito, ¿no? Lo metemos, no lo dejamos ir hacia ningún lado. Los de Jai habían tomado sus recaudos, como vamos a ver, allí vemos la plaqueta 1, pero tenemos 3, esa es la número 1. Ahí vemos la plaqueta 1 donde vamos a ver en su momento cómo los judíos hacen una pinza y los de Jai tenían preparado otra estratagema, pero Dios los sorprendió de manera tremenda. Y decimos Dios porque el plan fue de Dios, no fue ideado por Josué. En el corazón de nuestro éxito siempre está la voluntad de Dios y la obediencia a la voluntad de Dios. Y en cualquier cosa que emprendamos, así lo escribió el apóstol Pablo, si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios empieza en que nosotros seamos dependientes de Él, que dependamos de Él. Así que empecemos a leer este precioso capítulo, más entretenido que una película de acción, sobre todo porque las que me gustan a mí no le gustan a mi señora, y a mi señora le gusta ver unos bodrios sesudos, que hay que pensar un montón en la trama, y yo me aburro. A mí no me gusta mirar películas para pensar, me gusta mirar películas para distraerme, pero no, aquella hay que pensar todo. Bueno, está. Otra cosa, vamos con el versículo 1 y 2 del capítulo 8. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. Harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros.
podrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Qué tremendo es este versículo. Comienza con la renovación del pacto de manera de gracia. No temas ni desmayes. Suena a Josué 1:9, ¿no? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay una renovación de pacto. Se ha limpiado el pecado, se ha pedido perdón, ya no hay tiempo para seguir lamentando. Ahora hay que volver al trillo, hay que volver a la conquista, hay que volver a la faena. Querido, si has pecado y te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Y si te ha perdonado, no hay por qué seguir en el lamento. Hay que volver al trillo, hay que volver a la obra, hay que volver a la vida cotidiana. No temas ni desmayes, Dios lo declara, ya está pago el pecado de Acán. En el versículo Dios ahora Dios permite que el pueblo tome el botín. Si Acán hubiera podido esperar un poco, si pudiera esperar un poco, acá podría haber tomado más de un manto babilónico, más de una bolsa de oro, porque el botín es permitido ahora. Solamente que aquella primer botín era primicia para Dios. Pero Acán fue sacrílego y no lo respetó. Y Dios tuvo que tomarle su vida. No porque lo quisiera o porque le gustara, porque pecó gravemente al ser sacrílego. Pero ahora era libre. Ahora podría tomar todo lo que quisiera. Lamentablemente no había nadie de la familia Acán para poder tomarlo tampoco, porque se llevó a él y a toda su familia. Así que, queridos, de esto nosotros aprendemos que no debemos codiciar cosas lícitas fuera de tiempo. Que debemos esperar el tiempo de Dios y a su tiempo Dios envía la bendición, incluso más abundante que aquello que nosotros queremos tomar por nuestra propia cuenta. No codiciemos lo que es ilícito. Disfrutemos de todo lo que sea lícito delante de Dios. La impaciencia y la desobediencia destruye lo que Dios piensa para nosotros, para bien. La impaciencia y la desobediencia toma y roba fuera de lugar lo que Dios concedería de buena gana en el momento apropiado y para su propia gloria. Entonces, no apresuremos las cosas. Si le pedimos algo a Dios, perseveremos en oración y esperemos que Él a su tiempo conceda. Era poco tiempo entre Jai y Jericó. Acán rápidamente podría haber tomado otro manto babilónico, o quizás algo más grande o mejor. Eso es algo que por supuesto nosotros no sabremos nunca. Al menos que estemos de curioso y cuando lleguemos a la gloria lo primero que le preguntemos en capítulo 8, si Acán hubiera esperado. No creo que ninguno de nosotros esté pensando en eso cuando estemos allá, pero podría haber alguno. Versículos 3 al 22. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes. 30.000 es un número que no es una traducción, siempre tengo miedo de decir no es una traducción exacta porque los que traducen saben infinitamente más que yo, pero en realidad no es una traducción exacta del hebreo, tendría que ser 30 unidades militares, que no sabemos cuánta gente tenía. No son 30.000 hombres, son 30 unidades militares, lo que toma Josué, los cuales envió de noche y le mandó diciendo: atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejéis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y ahí está la placa número 1. Eso es lo que sucede. Allá arriba está el campamento central y atrás están los emboscados. Y la ciudad está en el medio. Los ranchitos que me salieron un poquito para este lado es Betel. Es el otro pueblo. Ellos están entre Betel y Jai, un poquito acá abajo, digamos, para decirlo así en nuestro gráfico. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando ellos salgan contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen delante de nosotros como la primera vez. Me sorprendí hoy mientras leía el pasaje, ayer anoche mientras anotaba el sermón, me sorprendí recordando, de la época que me gustaba estudiar historia, que esa es exactamente la maniobra que hizo el general Artigas en la batalla de las Piedras en 1811, generando la primera victoria criolla contra el Imperio Español en estas costas. Mientras las tropas argentinas, las peruanas y las de Chile estaban siendo
bastante castigadas por España, nosotros acá obtenemos una. ¿Se acuerdan que en aquel momento el general Artigas estaba al mando estaba a las órdenes del Cabildo de Buenos Aires? Y obtiene esa victoria. Y es exactamente esta pinza. Él se presentó frente a los españoles que estaban arriba de una loma, más o menos es muy parecido, y tiroteó un poco, y los españoles le respondieron, porque tenían cañones, estaban bien ubicados, y el general se retira en desbandada, y los españoles que dicen, se las pegamos, vamos atrás. Y cuando van atrás, la caballería criolla viene por atrás y los ataca. Cuando la caballería criolla baja por el monte y toma sus cañones, los españoles se dan cuenta que perdieron la posición y los otros criollos se dan vuelta y ahí quedan en prensa. Los hacen empate. Es exactamente esta tarea. Se dice, la tradición dice, aunque la historiografía uruguaya como es tan laica no lo publica, pero es muy conocido el dato entre la gente que lee historia que el general Artigas era asiduo lector de la Biblia. Tal vez, no lo sé, tal vez esa pinza la sacó de acá. Pero esta pinza que están haciendo Josué y sus soldados es la que hizo el general en aquel momento. Dice, versículo 7, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad. ¿Puede ser la gráfica 2? Gracias. Ahí está la 2. Ahí ya aparecen unos soldados amarillos. Esos soldados amarillos son los soldados de Jai que estaban en Betel, porque el rey de Jai tampoco era tonto y pensó que saldría de la ciudad y le haría esta pinza por este lado a los israelitas. Qué interesante la maniobra. Dice, cuando hayáis tomado, la prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad lo que os he mandado. Entonces Josué los envió y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai y al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Acá iba el comando central, los ancianos, obviamente los sacerdotes, iba el arca, iba todo. Acá iba el Israel oficial. Y toda la gente de guerra que con él estaba. Y subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres, 5.000 unidades, 5 unidades, quise decir, y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Y entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino al desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel. ¿Vieron? En Betel había destacamentos de Jai, como decimos, que no saliera tras Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Y ahora sí, vemos la placa número 3, que corresponde a lo que vamos a leer, que dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron oír ni una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. La ventaja militar de los de Jai estaba en estar en fortaleza y en tener un pueblo enfrente donde tenían guarniciones, pero lo abandonan todo por una persecución loca, pensando que es fácil el botín. Entonces los judíos van sobre la ciudadela, la prenden fuego, eliminando la ventaja estadística, prendiéndole fuego a sus puertas y todo lo que tienen. Entonces ya no tienen lugar a donde volver, y de ahí salen
contra los de Jai y los de Betel, que ya estaban todos en el valle, y los del desierto vuelven y hacen la pinza. Y tal como en 1811, en esta oportunidad no quedó nadie vivo en del ejército de Jai. Desde el punto de vista histórico, la toma de Jai es una obra maestra, porque decimos porque así está consignado. Este pasaje es hermoso punto de vista, es hermoso en el sentido de que nos muestra que Dios ha pensado nuestro bien y que si nosotros ejecutamos sus instrucciones, el éxito está asegurado. El éxito no estaba asegurado si ellos hacían otra estrategia que la que Dios les dijo. Pero ellos hicieron exactamente lo que Dios dijo y lo ejecutaron tal cual Dios lo dijo, y el efecto fue una victoria redundante. Y ahí vemos la perfecta armonía entre la soberanía de Dios y la obediencia humana. Dios es soberano, pero nosotros debemos obedecer lo que Él dice. Y entonces en esa obediencia le honramos y se cumple. No hay acá un milagro en que solamente el hombre pueda, con su estrategia, o Josué con sus estrategas militares, haya vencido a Jai. No, acá lo que vemos es una obediencia activa. Pero tampoco vemos la fuerza pasiva de la soberanía de Dios destruyendo para que el hombre solo ejecute, que sí lo vimos en Jericó, porque de hecho dar vueltas alrededor de una muralla no parece ser la forma más exacta que se caiga. Ahí obviamente los judíos fueron pasivos. No fueron pasivos en el momento de atacar, pero en el momento de rodear la ciudad, solo la rodearon y las murallas se cayeron por un milagro. Pero aquí el milagro requería una obediencia creciente. Y esto hace que vaya entrenándose la mente, el corazón y la disposición de los israelitas para las futuras conquistas, porque veremos de aquí en adelante crecientemente cómo Dios va entrenando a los militares y a Josué como líder para que ellos sean cada vez más expertos en lo que están haciendo, que es la conquista de un país entero, ¿no? Y el desalojo de un montón de tribus y de reinos que eran mucho más fuertes que ellos. Desde un punto de vista material, los judíos no tenían oportunidad con nadie, porque eran un grupo de gentes que que eran hijos de gente que se había dedicado la vida a construir ladrillos en Egipto, ¿se acuerdan? Y trabajaban como esclavos. No había entrenamiento militar, no había preparación militar, pero estos hombres sí tenían hombres de armas. Muchos de estos pueblos ya no estaban en la edad tecnológica de los judíos, eran mucho más avanzados. Y sin embargo, los judíos los derrotaron, porque simplemente se apegaban a lo que Dios decía. Ahora bien, esto no es una prueba de que Dios ya ha pensado nuestro camino. Esto no es una ilustración exacta de que Dios tiene diseñado un plan para nuestro éxito. Oigan, los judíos tenían que pelear y algunos se morían, no era que era siempre invicto. Alguno caía, alguno sería, alguno quedaría manco, alguno quedaría con una pierna menos, alguno quedaría con un ojo menos, bueno, en fin, algunos seguramente lastimados, pero la bendición general llegaba. Entonces, aunque no haya ausencia de problemas, aunque no haya ausencia de confrontaciones, aunque el camino no sea lo más maravilloso del mundo, la victoria está ganada si nosotros seguimos el plan de Dios. Eso es lo que espiritualmente nos enseña esta historia militar. Porque nosotros no estamos llamados a conquistar reinos, ni a desocupar naciones para ocuparlas nosotros. Pero sí estamos llamados a una batalla, si se quiere, de superior calidad, que es la de ganar corazones. Y Dios sabe cómo se hace eso, la de impactar nuestra sociedad. Y Dios sabe cómo debe hacerse eso. Él sabe cómo ganar al espíritu de incredulidad, o al de apostasía, o a las religiones falsas. Él lo sabe. Nosotros somos sus josueces o sus israelitas, que batallamos esa batalla espiritual para defender la verdad de Dios. Y en la medida que nosotros estemos apegados a sus instrucciones, esa es la medida en que vamos a obtener el éxito. El éxito en la obediencia está garantizado, pero no nos libera del esfuerzo, del trabajo, de la obediencia.
Son preciosas lecciones que nos da este capítulo militar. Siguiendo, en el versículo 23 al 29, dice: pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai, porque claro, habían matado los soldados en el campo y en el desierto, y donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12.000, todos los de Jai, prácticamente todo Nueva Helvecia. Es sobrecogedor. La verdad que es un número impactante. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros y quedó asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó en un madero, en un árbol, hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó a Josué que quitasen del madero a su cuerpo y le echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. La humillación, la destrucción de Jai es completa. Pero se separa al rey, no para darle vida, sino para matarlo de manera sumaria, mostrando que él es un maldito de Dios. Porque ¿qué dice la ley? Maldito todo aquel que fuere colgado de un madero. Por eso se lo separa, para colgarlo de un madero. Para mostrar que él trajo la maldición sobre su pueblo y que la maldición era sobre él. No es la maldición del pueblo de Israel, es la maldición de Dios, de lo que estamos hablando. No es que él fue condenado o destruido porque era un obstáculo para los israelitas. Fue condenado y destruido porque sus pecados habían llegado hasta el colmo delante de la paciencia de Dios. Y esta conquista nosotros siempre la tenemos que ver en el contexto no del exterminio de un montón de pueblos por parte de un grupo de invasores, cosa que en la humanidad se ha repetido y se repetirá a lo largo de la historia mientras el hombre viva en esta tierra, sino que lo que estamos viendo es el juicio sumario de Dios sobre los cananeos y los amorreos, porque en aquel momento se le dijo a Abraham y también a otros patriarcas que todavía no entrarían porque aún no había llegado hasta el colmo de su maldad, la maldad de los amorreos y los cananeos. Esta destrucción y estas ejecuciones no es limpieza étnica, ni es invasión imperial, es juicio divino. Y eso es importante verlo así. Porque de lo contrario nosotros estaríamos aplaudiendo la destrucción de seres humanos para que vengan a ocupar otros seres humanos como si tuvieran el más derecho que los que estaban. No es esto, este es el juicio divino. Aquí Dios está juzgando a las civilizaciones cananeas y amorreas porque eran absolutamente depravadas. Corría ríos de sangre de niños y otro tipo de aberraciones inenarrables desde un púlpito con estas civilizaciones. Era una cosa tremenda lo que estas civilizaciones hacían a los más débiles, en especial a los niños y a las niñas. Y por lo tanto llegó el colmo en que Dios simplemente no los soportó y los eliminó por completo. ¿Utilizando a quiénes? A sus siervos. Entonces estas muertes son muertes sumarias, no de Israel, sino de Dios. Por otra parte, y más importante de esto, es ver que los judíos entraron allí, pero no para hacer cualquier estropicio, porque se les dio una ley, se les dio un código de vida, se les dio una constitución para vivir de acuerdo a Dios. Y como ellos tampoco lo cumplieron, en sus momentos, en los siglos venideros, también fueron desalojados hasta desaparecer por completo. El antiguo Israel no existe más, no tiene nada que ver el moderno Estado de Israel, fundado por el movimiento sionista en el 1948, que eso está muy bien, pero es una formación de un Estado moderno que no tiene comparación con esto que estamos hablando ahora. Entonces, en este sentido, es importante ver que Dios no es arbitrario. Si el cristiano peca en la medida de un impío, también va a ser castigado. El cristiano no es descalificado por Dios, ni es enviado al infierno, pero ciertamente es disciplinado para que viva conforme. Y por eso tiene todo sentido esto último que vamos a ver hoy, la lectura de la ley en el Monte Val, porque
Josué era el primero en darse cuenta de qué es lo que estaban haciendo y de cuáles eran las causas de su éxito. Me gusta este hombre Josué. Es un hombre prudente, es un hombre cauto y es un hombre consciente. Se ve que aprendió bien con Moisés y se ve que tenía muchos atributos, pero hay algo que brilla en Josué sin que se diga, pero brilla constantemente cuando leemos. Él era un hombre humilde, tenía claro que él era el comandante delegado del pueblo de Dios y que el pueblo de Dios no era que ganaba porque eran unos fenómenos, sino que ganaba porque eran los siervos de Dios. Y él tenía claro que aquí si había algún fenómeno era Dios. Dice el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, su siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. O sea, un altar de piedras rústicas, cortadas, pero de cantera, pero rústica. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Cuarto monumento. ¿Se acuerdan los dos monumentos a cruzar el río? El tercer monumento es el montón de piedras sobre el rey de Jai. Este es el cuarto. Son dos tablas enormes de piedra donde se escribe la ley. También escribió allí sobre piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales, jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto, así de los extranjeros como de los naturales. ¿Cómo extranjeros y naturales? ¿Cómo extranjeros y naturales? En la renovación del pacto, porque el pacto siempre fue para todas las gentes. ¿Y quiénes son estos extranjeros y naturales que nos hacen acordar a los extranjeros, a los egipcios que salieron con Israel? ¿Se acuerdan que muchos egipcios abandonaron Egipto y se fueron con Israel? Y aquí también había, bueno, ellos están allí en el monte frente a Siquem. Déjenme recordar el monte si no lo dice acá. El monte Ebal. Ebal y Gerizim son dos montañas que se miran. Pero si nosotros miramos el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, vemos que esa es una zona que había tenido mucha influencia a Abraham y Jacob. Eran zonas donde Abraham y Jacob habían estado mucho tiempo y habían generado muchas relaciones y razonablemente habían compartido su fe. Entonces ellos celebran la renovación del pacto con gente que no es del pueblo, pero que les permite hacer esto sin combatir. Acá no se nos dice que conquistaron a esos naturales y extranjeros. Esos naturales y extranjeros estaban en esa zona, que está más o menos a unos 32 kilómetros al norte de Jai, e hicieron esa renovación santa del pacto con gente amiga, razonablemente, presumiblemente, especulativamente, amiga de Israel. De lo que nos habla, queridos, que desde el más temprano establecimiento de la ley y del pacto antiguo, siempre fue un pacto, también, de gracia, parte del pacto de gracia hacia todas las naciones. Por eso es que Jesucristo no se tolera que el Sanedrín se haya olvidado de los gentiles. Por eso es que él no puede entender cómo es que están tan cerrados en sus tradiciones. Porque la ley y la palabra de Dios siempre fue para todos. Y acá está Josué, después de una victoria militar, y está todo el ejército, y los ancianos, y toda la comitiva, y está el arca del pacto, y hay naturales del lugar, hay extranjeros, hay naturales del lugar, hay paisanos, digamos. Están los paisanos ahí también, que se allegan a la ley. No son rechazados, son recibidos. Son recibidos. Dice, y todo Israel con sus ancianos, 33, oficiales, jueces, estaban de pie uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así como los extranjeros y los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Pentateuco, Deuteronomio. Las bendiciones y las maldiciones. Exactamente esto lo que está pasando.
¿Y qué es lo que esto nos dice en primer lugar, desde un punto de vista histórico? Porque la Escritura siempre tiene cumplimiento histórico, no es meramente devocional. La Escritura ha sido escrita para gente concreta. Claro que tiene aplicación larga, pero primero debe ser aplicada a la gente a la que fue dirigida. Y entonces, ¿qué nos significa? Nos significa que Israel entraba allí para vivir para la gloria de Dios. Nos significa que eran un pueblo que estaba bajo un pacto con ese Dios y que esa ley de Dios iba a regirlos. No era un simple, repito, una simple ocupación de territorio por una tribu. No era la invasión de los germánicos al Imperio Romano, o sea, ahora queremos venir nosotros. No era que los griegos se cansaron de vivir en Grecia y querían expandirse hacia el oriente. No era que los romanos querían todas las riquezas que pudieran y acababan con todo lo que vivía con tal de quedárselo ellos. No, esto no es igual. Esto es el establecimiento de una nación testimonial que vive bajo el pacto de Dios para la gloria de Dios. Y eso, en términos modernos, es la iglesia. Que participa de todo pueblo y nación y que no tiene ninguna ambición ni territorial, ni política, ni militar, sino que lo que tiene es una comisión y una ambición de establecer el orden divino en la tierra mientras lo vive y lo predica. Pero esto es exactamente lo que Israel estaba haciendo. Estaba estableciendo, nosotros venimos a vivir en este pacto. Y Jehová te va a bendecir si haces esto, o te va a maldecir si no lo haces. Y Jehová va a maldecirte si haces esto, y te va a bendecir si no lo haces. Hay todo un código de leyes. Esas bendiciones y maldiciones fueron repetidas delante de todos. Y quiero que prestemos atención, porque es muy interesante para nosotros como iglesia. Versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no lo hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Todos los hombres, jóvenes, viejos, adultos, los principales y los últimos, los ricos y los pobres, los inteligentes y los más tontos, pero también todas las mujeres, porque eran parte del pacto. Hay ahí igualdad, en una época en que esto no se concebía. Las mujeres también recibían el beneficio de la ley, la bendición del conocimiento de la Escritura. Y también los niños eran parte del pacto, porque nunca han sido excluidos del pacto. Porque son parte del pueblo y porque son formados en el pueblo y educados dentro del pueblo, es que son parte del pueblo. Naturalmente que tienen que después tomar su decisión por Cristo y tomar y poner su mano en el arado, pero de pique, de movida, se consideran dentro. Después, alguno de esos niños, tristemente, podrá decidir cuando sea más grande que no quiere y rehúsa ser parte del pueblo del pacto o tener la fe de sus padres. Pero de pique Dios nunca excluye a los niños. Nunca. Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo. Dejad que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. No se lo impidáis. Siempre dentro del pueblo del pacto. Y no solo los hombres de toda condición, no solo todas las mujeres, no solo todos los niños judíos, sino de los extranjeros. ¿Solo los extranjeros hombres? No, claramente no. No lo explicita, pero es obvio. Si había un extranjero con su esposa y sus hijos, estaba dentro. Dentro. Este capítulo conduce a un evento litúrgico y civil enorme, porque es el evento en el que Israel justifica la conquista diciendo: nosotros ejecutamos esto como juicio de Dios y para la gloria de su nombre. Así como nosotros celebramos la cena hace un rato, que también es un evento litúrgico, ¿no? Litúrgico en el sentido de que es una actividad religiosa, para que se entienda, ¿no?
de liturgia, de actividades religiosas. Pero también es una actividad civil. ¿Por qué? Porque eso es algo que distingue a los cristianos. No todas las denominaciones toman la Santa Cena todas las semanas, como hacemos nosotros, pero todas las denominaciones cristianas participan de la Santa Cena, porque eso es algo que nos identifica como cuerpo único de Cristo, porque es nuestra señal de identidad, y hasta que Él venga siempre va a haber una asamblea en cualquier parte del mundo partiendo el pan y pasando la copa, porque estamos hablando de la muerte del Señor hasta que Él venga. Y este evento fundacional es nuestro evento fundacional. Hay tremendas similitudes entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Han cambiado las formas, se han estilizado las maneras. La Iglesia primitiva, la Santa Cena era una cena. Acá tendríamos una mesa larga y estaríamos dándole al asado, a la pizza, ¿no? Y entre todo eso se pararía el anciano o el oficial de turno y partiría el pan y pasaría la copa y todos tomarían. Antes de eso era la cena pascual, 4 copas, aquello del pan sin levadura, las cosas, los yuyos agrios. Se va estilizando, pero el símbolo es el mismo. La muerte del Señor. La Pascua es la muerte del Cordero, liberador. La Santa Cena es la muerte del Cordero liberador. Se estiliza, pero es la misma simbología. Y acá ellos, sin estar comiendo nada, están haciendo lo que nosotros hacemos, abriendo la Biblia y explicándola a todo aquel que quiera escuchar, sin distinción, hombres, mujeres, niños, porque todos tenemos y participamos de la gracia del pacto, porque la gracia del pacto es la sangre del Cordero. Es tremendo, es precioso, es maravilloso este capítulo. Excede mucho la capacidad de que yo pueda explicarlo. Está lleno de colorido. No solo la acción militar, sino esta enorme celebración. En torno a los sacerdotes, yo quiero que ustedes simplemente lo imaginen brevemente para terminar. Los sacerdotes vestidos, el arca en el medio reluciente, los soldados, las personas, sentados, parados, muchedumbre, a 30 y pico de kilómetros acaban de destrozar una ciudad. Las grandes piedras, la pintura de cal, la marcada de las leyes, la explicación de cada una, el comentario. Che, ¿qué quiso decir eso, mamá? Che, ¿escuchaste, viejo? Sí, vos viste eso, vieja. ¿Sí? Mientras el sacerdote explica, todos callados, todos escuchando a Dios. Maravilloso. No puede haber un mejor cuadro. Ese es el cuadro de la iglesia. Que la iglesia, si lo queremos recibir también, es también un ejército que marcha en su conquista. Sin armas físicas, sí con el arma de la Escritura, hiriendo la oscuridad del enemigo en nuestra época, hiriendo y asesinando la cultura demoníaca y mundana, haciendo retroceder a las huestes del mal, porque somos grandes cosas, porque Él es grande, porque Él es el príncipe de los ejércitos de Jehová, el que apareció en Josué capítulo 5 con la espada desenvainada, continúa con la espada desenvainada, con su corona en el cielo luego de haber resucitado, ascendido y tomado el reino, extendiendo los límites de aquella Israel o tierra prometida primigenia, que al principio en figura se manifestó en un país concreto y ahora se manifiesta en todo el orbe, avanzando, 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 sin retroceder jamás hasta que Él venga. El Señor bendiga su palabra.